¿Hasta qué punto el cerebro sigue ahí cuando el corazón deja de latir? Y seguramente esta pregunta te la has hecho varias veces. ¿Qué es lo que ocurre en tu cerebro una vez que tu cuerpo se apaga? Ahora, con esto no quiero decir que hay una vida más allá del plano terrenal, cada quien tiene sus creencias, pero sí existen procesos biológicos que, créeme, pueden ser algo interesante que conozcas, ya que incluso en sus últimos segundos, el cerebro sigue buscando su propia supervivencia. Pero antes de seguir hablándote de todo esto, hola, soy el Dr. Polo Guerrero, y el día de hoy, los últimos minutos de tu cerebro. Nada más antes de iniciar, como en cualquiera de mis videos, recordarte que acá abajo está el botón de suscripción por si todavía no lo estás. También, si te gustan estos videos o los demás videos que tenemos en el canal, agradecería muchísimo que no olvides dejar tu me gusta. Y también, si tienes algo que decirme, por favor, házmelo llegar a través de la cajita de comentarios. Pero sobre todo, si tú consideras que esto es una información de valor y que puede sorprender a alguien más, agradecería muchísimo que lo compartieras. Sin más que decir, vamos al video de hoy. Lo primero que debes entender es cómo podemos medir la actividad del cerebro. Porque en el caso del corazón, sí, podemos utilizar el electrocardiograma, podemos utilizar la presión arterial, los pulsos. En el tema de los pulmones, podemos hablar de las ventilaciones por minuto. E incluso en el tema de los músculos existe la miografía, lo cual también permite medir la actividad muscular. Para medir la actividad eléctrica del cerebro tenemos dos maneras. La electroencefalografía, lo cual literal es como si te pusieran unos chuponcitos por afuera de tu cráneo, y un método que es un poco más invasivo, que ahorita hablaremos más de él. El electroencefalograma permite colocar electrodos en el cuero cabelludo. Este va a reflejar los ritmos generales de la superficie. Y también está la electrocorticografía, en donde se registra directamente la actividad eléctrica neuronal en la superficie del cerebro. Es un estudio mucho más sensible, pero al mismo tiempo mucho más invasivo. Pero así podemos ver esas señales. Y es que tu cerebro va a demostrar diferentes tipos de onda. Existen desde las alfa, las delta, gamma, teta. Todas estas ondas están relacionadas con diferentes entornos del cerebro. Por decirte algunas, están relacionadas con el sueño, otros con la memoria, otros con el pensamiento y la concentración. Y esto también nos permite ver qué ondas no son normales, pudiendo ser diagnósticos como por ejemplo algún tipo de epilepsia, Parkinson, entre más cuestiones. La actividad eléctrica de tu cerebro sí nos da muchas cosas, no solo sobre la salud, sino que realmente nos permite hacer el diagnóstico incluso de algunas enfermedades. Y por lo mismo también nos permite conocer qué tan activo está tu cerebro o no. Cuando estamos despiertos, el cerebro tiene muchas ondas rápidas. Cuando dormimos, se vuelven más lentas. Y cuando el corazón se detiene, esas ondas comienzan a desaparecer, pero no inmediatamente. Uno de los ejemplos que a mí personalmente más me gusta y me parece muy interesante es este artículo del 2022. Todo inició con un paciente masculino de 87 años, el cual ingresó al hospital tras una caída. Esto lo llevó a un hematoma subdural y posterior deterioro neurológico. Y 2 días estuvo bastante estable, pero luego empeoró. Hubo rigidez, hemiparesias, sacudidas. El electroencefalograma obtuvo hallazgos de algo conocido como el estado epiléptico no convulsivo. Durante el estudio, el paciente desarrolló taquicardia ventricular, dificultades para la respiración y finalmente paro cardiorrespiratorio. Esta es la imagen del estudio, pero lo interesante de este caso es que podemos ver que hay una sección que dice C y A. Eso significa cardiac arrest, el momento en el cual el paciente sufrió el paro. Pero una vez sufrió el paro, todavía había ondas cerebrales. En este caso particular, estas ondas se le conocen como las ondas gamma, las cuales son ondas que están relacionadas con el sueño profundo, con la concentración y con la memoria. A veces, incluso después de que el corazón se detiene, el cerebro muestra breves destellos de actividad y que no implican sobre la conciencia o volver a la vida. Este estudio demostró que sí hay actividad la cual va a seguir en el cerebro durante un pequeño periodo de tiempo, pero lo interesante es si están relacionadas con los sueños, con la memoria, ¿qué puede ver una persona en ese momento? Pero algo que vale mucho la pena destacar es que una cosa es el proceso que tiene el paciente y otra cosa son los medios que podemos utilizar para despertar de nuevo a ese paciente. Uno de los ejemplos más clásicos es el famoso RCP. No hay pulso, no hay respiración, pero podemos reanimar al paciente. Ahora, con esto quiero decir que sí hay un tiempo estimado en el cual el paciente tiene para que se pueda reanimar, ya que recordemos, el tiempo es cerebro. Si el cuerpo no tiene pulso, no tiene ventilación y todo lo relacionado, entre más tiempo tarde, más secuelas puede haber. Y ahí es donde entramos en algunos conceptos conocidos como fallo encefálico, por no decir la otra palabra con M. Y lo otro es lo que podemos llegar a medir a través de los procesos del cuerpo. Cuando el corazón deja de latir, el cuerpo entra en una cadena de eventos muy bien organizada, aunque silenciosa. Durante el primer minuto, el flujo de sangre se detiene. Esto significa que el cerebro deja de recibir oxígeno y glucosa.
los dos combustibles esenciales para su funcionamiento. Sin ellos, las neuronas comienzan a fallar. De 1 a 3 minutos, la falta de oxígeno, conocida como hipoxia, provoca que las células del cerebro entren en una especie de crisis energética. Las bombas de sodio y potasio que mantienen la actividad eléctrica dejan de funcionar, y eso hace que los impulsos nerviosos se descontrolen. Entre 3 y 5 minutos, el cerebro entra en lo que algunos científicos llaman una tormenta eléctrica final. Es un último intento desesperado de comunicarse, similar a una descarga global de la corteza cerebral. Este fenómeno ha sido registrado en humanos y animales, y algunos investigadores creen que podría explicar la sensación de ver la vida pasar o experiencias cercanas al final. Durante los últimos 5 minutos comienza el proceso irreversible. Las neuronas sin energía ni oxígeno empiezan a perder la capacidad de mantenerse activas de manera masiva. Sin embargo, algunas zonas más resistentes, como el tallo cerebral, pueden mantener actividad por un poco más de tiempo. A nivel corporal también se apagan los reflejos, la respiración cesa, la temperatura corporal empieza a caer, en promedio 1 grado por hora, y los músculos se relajan completamente. Poco después comienza la rigidez cadavérica, el livor mortis y finalmente la descomposición. Esto quiere decir que entonces tu cuerpo no se apaga y ya, sino que es una cadena organizada de eventos que van a suceder una vez el cuerpo deje de funcionar. Porque una cosa es que tus músculos dejen de funcionar, tu corazón, tus pulmones, y otro puede ser la actividad residual que puedan llegar a haber conexiones eléctricas a través de los músculos, pero tu cerebro tiene organizado qué es lo que va a ocurrir cada minuto antes de que ya no exista nada que se pueda hacer para revertir ese proceso. En cuestión de segundos, las neuronas comienzan a fallar. Sin embargo, algunos estudios muestran que antes de apagarse del todo, hay un último esfuerzo del cerebro, una especie de onda final de actividad eléctrica que recorre la corteza. A este fenómeno se le llama onda de despolarización terminal y marca el momento en el que las células ya no pueden mantener su energía. Ahora, hay algo bastante interesante con todo esto, porque podemos decir que hay personas las cuales tuvieron estas experiencias cercanas y que recuerdan haber visto algo. De aquí viene la típica imagen de que vas sobre un túnel, que puedes ver a algún familiar, que escuchas la voz de algún ser querido, o simplemente hay personas las cuales durante este proceso de reanimación pueden incluso verse unos a los otros. Por esto me refiero a que hay personas que pueden llegar a decir, es que yo estaba viendo cómo me reanimaban mientras estaba en la esquina del cuarto, por ejemplo. ¿Qué ocurre en esos casos? Para esto hay un estudio del 2023, el cual, aunque es un estudio relativamente pequeño y todo lo relacionado, la intención de ese estudio fue preguntarle a esos pacientes que lograron ser reanimados qué fue lo que sintieron, qué fue lo que vieron, qué pueden describir de esa experiencia. Y aquí también podemos obtener algunos datos que pueden ser muy interesantes, que quizá valdría la pena hacerlo más a nivel global o tener más información de otros pacientes. Pero a mí en lo personal me dio tranquilidad. Entonces, te lo platico un poquito. El estudio de actividad cerebral durante la reanimación publicado en 2023 analizó a varios pacientes que sufrieron un paro cardíaco y lograron ser reanimados. Los investigadores encontraron que en algunos casos el cerebro mostraba patrones de eléctricos organizados durante el RCP, justo cuando se intentaba recuperar el pulso. Estos hallazgos sugieren que el cerebro puede mantener cierta actividad coordinada durante la reanimación, siempre y cuando el flujo de sangre se restablezca rápidamente. Algunos de los temas recurrentes, aunque no cuantificados en todos los casos, fueron la sensación de estar separados del cuerpo o con perspectivas diferentes, el estar arriba del cuerpo pudiendo observar las cosas o en alguna esquina del cuarto viendo cómo los doctores entraban corriendo para salvarles la vida. También otro de los más frecuentes fue la visión de luz brillante, una sensación de paz, recuerdos o una revisión de la vida en donde podían recordar cómo ellos pasaban por algunos momentos de su infancia, su adolescencia, su adultez e incluso los últimos momentos de sus vidas. O también la percepción auditiva o visual de lo que ocurría durante el procedimiento. Hay pacientes que describían que podían escuchar el monitor, que podían escuchar cómo disparaban la descarga eléctrica para reanimarlos, y hay pacientes que pueden incluso decir que escucharon la voz de seres queridos. Pero algo que es muy interesante respecto a esto es que todos esos pacientes estaban en procesos de ser rescatados. Esto quiere decir que la onda terminal, ese último impulso eléctrico que da tu cerebro cuando ya no hay vuelta atrás,
todavía no se presentaba. Y bueno, de aquí volvemos a rescatar la importancia de saber hacer un correcto RCP. Pero lo que a mí personalmente me llamó mucho la atención fue cómo describían los pacientes esta sensación. Obviamente todo esto sí está influenciado por el tema de la memoria, tus creencias, tus vivencias. No es como que todos vayan a tener la misma experiencia, porque bueno, en el estudio tampoco se vio que fueran cuantitativos, pero podemos encontrar que dependiendo de lo que tú creas, de lo que tú hayas vivido y cómo interpretes tú las situaciones, puedes llegar a generar alguna imagen. Pero lo que varios han llegado a decir es que sentían paz. Pero entonces, ¿cuánto tiempo dura esta actividad del cerebro? Porque puede durar minutos o puede durar segundos, pero ¿promedio? Y es que la respuesta aquí es un claro y rotundo depende. En la mayoría de los casos, el cerebro se apaga casi por completo entre los 30 y los 2 o 3 minutos después del paro cardíaco, aunque algunas señales eléctricas más débiles pueden durar un poco más, pero ya no representan conciencia. La actividad compleja del cerebro, como es el pensamiento o la percepción, se pierde en segundos. Las señales eléctricas básicas pueden continuar unos minutos y luego llega el silencio eléctrico total, que es el punto sin retorno. Hasta ahora, no hay evidencia científica que demuestre que una persona permanezca consciente después de fallecer clínicamente, pero las señales que se han visto son bioeléctricas, no mentales. Algunos pacientes que sobrevivieron a un paro cardíaco reportan experiencias cercanas, pero estas probablemente ocurren antes de que el cerebro pierda totalmente su función o al reiniciar la circulación. En otras palabras, el cerebro puede seguir emitiendo señales, pero no necesariamente sintiendo o pensando. Lo que para mí es más importante respecto a esto, porque también se trata de tomar este tema con mucho respeto y mucha empatía para los pacientes que hayan tenido que sufrir la pérdida de algún familiar, es decir, que realmente una vez ocurre la onda final, ese impulso eléctrico masivo, ya no hay conciencia, no hay pensamiento, no hay razonamiento. Quizá existan las ondas eléctricas, pero no hay más allá. Las ondas eléctricas no siempre significan que algo está vivo. Por poner uno de los ejemplos, están los músculos. Cuando tú vas a la carnicería y llegas a ver un corte de carne que está muy fresco, puedes ver cómo se mueve. Eso no quiere decir que esté vivo, pero hay más que decir respecto a esto, porque se convierte en un punto de bioética muy importante. Porque ahora también con todo esto existe lo que se conoce como estado vegetal. ¿Está vivo? ¿No está vivo? ¿Qué podemos decir sobre eso? Para poder decir que un paciente tiene muerte encefálica, hay requisitos obligatorios. Antes de diagnosticarlo, se deben cumplir ciertas condiciones. Lo primero es que existe un daño cerebral conocido, grave e irreversible, que explique la pérdida de la función neurológica. Excluir causas reversibles o que confundan el diagnóstico, como es la temperatura corporal baja, conocido como hipotermia, la intoxicación por fármacos, desequilibrios metabólicos, como puede ser una hipoglucemia, alteraciones electrolíticas, e incluso la estabilización hemodinámica, que es la presión arterial, la temperatura, la oxigenación adecuada para que el examen neurológico tenga validez. Esto quiere decir que para que podamos hablar del mal llamado estado vegetal, tenemos que decir que no se debe a fármacos, no se debe a otra condición. Es un daño cerebral el cual es irreversible. Pero aparte existen otras cosas como la pérdida del automatismo. Cuando nosotros perdemos el automatismo, se refiere a que ya no, nuestro corazón, nuestros pulmones no funcionan porque nosotros les vayamos a decir funciona, sino que funcionan de manera automática. Cuando un paciente ya no puede respirar por sí mismo o su corazón no puede seguir latiendo si no está conectado a algún aparato, ya es donde entramos en esta etapa de bioética y de poder decir ¿qué debemos hacer? Una vez cumplidos los requisitos, se deben demostrar a través de exámenes. El primero es el estado de coma profundo, en donde el paciente no responde a estímulos, principalmente la ausencia de todos los reflejos del tronco encefálico, como por ejemplo el reflejo pupilar, el reflejo corneal, óculo vestibular, a esto también la ausencia del reflejo de náuseas o vómito ante la estimulación del interior del oído. Para esto también está la ausencia de la ventilación espontánea, donde se realiza el test de la apnea, en el que bajo condiciones específicas el paciente conectado al respirador modificado para el examen se demuestra que no hay impulso respiratorio cuando el dióxido de carbono sube al nivel definido. Esto indica la ausencia de la función del centro respiratorio en el tronco.
Pero cuando el examen clínico no es concluyente, por ejemplo, la imposibilidad de realizar la prueba de apnea o confirmación por fármacos, se usan las pruebas adicionales, donde está la electroencefalografía, que muestra la ausencia de actividad eléctrica cerebral, y los estudios de flujo sanguíneo cerebral, por ejemplo, gamografía o angiografía cerebral, que demuestren ausencia de perfusión, o sea, la sangre ya no circula. Es aquí donde podemos encontrar esa típica escena de película en donde un doctor le dice al paciente qué es lo que quieren hacer. E incluso antes de que el paciente pueda llegar a ingresar a un procedimiento que pueda ser bastante invasivo, muy importante y complicado, se le pide al paciente que hable con sus familiares. Esto es porque existen unas órdenes conocidas como la orden de no resucitar. Eso es un mecanismo legal en el que el paciente, en pleno uso de sus facultades, dice: si esto sale mal, yo no quiero seguir con el procedimiento, quiero que me dejen ir en paz. Y bueno, esas son cosas que claramente cada quien habla con su familia y cada quien trata de la manera que mejor le prefiera. Pero bueno, para que sepas que existen esos pequeños papelitos que, créeme, en muchas ocasiones sí hacen más sencillo cómo la familia puede llegar a tomar alguna noticia importante. Pero bueno, es eso. Al final, la intención de este video era demostrar qué es lo que ocurre en tu cerebro. Cada quien tiene sus propias creencias, su propia manera de vivir las cosas, y por esto puede haber personas que sí lleguen a pensar en crear bonitos recuerdos para verlos en el último adiós, como puede haber personas que dicen: se acaba y se acabó y ya, a ver qué más nos apara. Pero lo que sí quiero que entiendas es que esto es un conjunto. Estos estudios no hablan de conciencia después de fallecer, sino más bien de los últimos mecanismos biológicos de un órgano que se apaga con orden, no con caos. El hecho de que el cerebro siga peleando unos momentos más no significa que haya una conciencia atrapada, sino que la biología cumple su curso hasta el último instante. La ciencia puede explicar los mecanismos, pero el significado de ese momento, ese tránsito entre la vida y la muerte, sigue siendo profundamente humano. Pero bueno, eso sería todo por el pequeño video del día de hoy. Espero que este video, más allá de que aprendieras algo nuevo, te diera alguna sensación de lo que pudo haber lamentablemente pasado a alguno de tus familiares o algo similar en sus últimos momentos. Que al final la creencia y todo lo relacionado, y por eso la importancia para mí de lo que es el Día de Muertos, es recordarlos como cariño si es que la situación lo permitió, y quizá pensar que en esos últimos momentos no hubo sufrimiento y se pudieron ir en paz. Pero bueno, eso ya es algo que recae en cada persona. Por aquí te dejo las redes sociales por si tienes alguna pregunta o algo similar. Y en esta ocasión no quiero decirte que si tienes alguna pregunta, pregúntala a tu médico, sino que acudas a tus consultas para evitar que este proceso de la enfermedad se pueda volver tan tortuoso. Y en este caso, mejor te digo, si puedes hablar con alguno de tus familiares ahorita, márcales. Y ya, era lo que te quería decir el día de hoy.